Este video, bajo la temática de las culturas religiosas teístas y no teístas de Venezuela, está realizado por los estudiantes presentes aquí abajo de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería, de la Cátedra de Enfermería Comunitaria 3, donde la profesora licenciada Aura Pérez Escalante, jefa de la cátedra y docente, realiza corrección del mismo trabajo. Debido a la temática del video y a la intervención de los entrevistados sin censura o modificación de sus discursos, los autores del video no se hacen responsables por los comentarios u opiniones dados por los líderes religiosos entrevistados. Agradecemos discreción y respeto ante la participación de los entrevistados en el presente video. El presente video intenta llevar a la población de los profesionales de salud la información de la forma más resumida y realista, y con una muestra in situ de 4 tipos de entrevistas a 4 elementos religiosos de nuestro país, con el fin de que el personal profesional de salud logre planificar en base a las necesidades individuales de cada paciente. Una de estas cosas es el respeto y la creación de técnicas, procedimientos y planificación de cuidados en base a las necesidades religiosas de los pacientes. Si vamos al tema, la religión no es más que un grupo de personas que siguen un tipo de profeso religioso, de un solo tipo de creencias y principios que van creadas desde la antigüedad, desde las primeras creencias del monoteísmo. Las religiones podemos dividirlas en deísmo, teísmo propio, no teísmo y panteísmo. El no teísmo es la segunda variante más grande y una de las particulares, punto también de tema de este video, en donde la particularidad es que como tal no existe un Dios omnipotente, supremo y poderoso, sino que se creen entidades divinas o en diversos conceptos espirituales. Dentro de estas religiones no teístas, que son las que menos conocemos o que menos se pueden ver a simple vista, tenemos el budismo, que cree en 4 nobles verdades y en el noble camino óctuple. Fue creado por Siddhartha Gautama, creado alrededor del siglo VI a.C. y fue originado en la India. El hinduismo es una variante hindú también, donde se cree en el libro denominado Vedas y otros 6 distintos libros de diferentes doctrinas. Ahora bien, ya sabiendo este pequeño resumen de las religiones no teístas y sabiendo muy bien por cultura básica general que las religiones teístas son todas aquellas fundamentadas en la creencia de un Dios omnipotente y todopoderoso, en la mayoría de ellos iniciadas en el judaísmo y que después fueron desprendiéndose en varios tipos de religiones, algunas relacionadas al cristianismo, otras relacionadas al judaísmo, otras relacionadas específicamente a lo que son las religiones protestantes, etcétera, etcétera, de las cuales podemos mencionar el catolicismo, el evangelicismo, los testigos de Jehová. Podemos mencionar también otras variantes como lo son la santería, etcétera, etcétera. Entonces, como parte de este trabajo, para poder fundamentar lo que es la realidad de la cultura a nivel venezolana de la religión, hemos tomado como muestra 4 religiones específicas, las cuales vamos a ver a continuación. Vamos a resaltar en específico las preguntas temáticas o centrales de este video, las cuales son: primero, ¿en qué se basan sus creencias? Segundo, ¿tiene alguna restricción? Tercero, ¿para usted qué es salud? Estas 3 preguntas son las temáticas generales, no es una entrevista abierta, y obviamente de estas 3 variantes se van a conseguir un sinfín de objetivos específicos, razón por la cual es importante prestar atención a la narrativa de cada uno de los entrevistados. Nosotros creemos principalmente en nuestra fe católica debido a que nuestros antecesores, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mis padres, nos han hecho desde que nacemos el bautismo.
algo que nos viene ya en primer paso para creer en esta fe que proponemos, que usamos y que mantenemos, tanto nosotros como nuestros familiares y demás parientes. Tenemos también la creencia que siempre hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo, en esa fe que nos ampara Dios. Y nuestras imágenes, pues, como usted sabe que hay muchas, son en caracteres de tener un estímulo y algo en que ver o que creer de esas imágenes que vivieron en esa época de nuestro Señor Jesucristo. Prohíbe o no nos acepta son principalmente, como lo dicen nuestros mandamientos: no matar, no hurtar, no tener vicios descarados y sin control, porque el cuerpo y todo ser humano necesita su vicio, pero limitado, cierto, hasta cierto modo, no sin pasarnos de esa raya. Y lo mismo que no matar, repito, no desear la muerte del prójimo, no levantar falsos testimonios, que más le digo, no robar, son nuestros sacramentos, nuestros mandamientos principalmente. Pero sin embargo, basados en eso, casi siempre no los vivimos como tal y siempre se nos escapan. Y en aborto sí estamos de acuerdo, pero el aborto quirúrgico, cuando el hijo está en el vientre de su madre o la madre, tienen alto riesgo por la vida o para la salud. Hasta ahora se está aceptando así, pero no como se lo quieren tomar algunas personas o algunas mujeres, no, porque hay problemas con el papá, hay problemas con, no lo puedo tener, por un descuido, por un error, no, así no. Así ese niño ya es un cuerpo que debemos de aceptar y que debe venir a este mundo. Principalmente, aparte de que practico el catolicismo, tengo de ello muchas fuentes ya de preparación en sí, ya que estudié parte de metafísica, yoga, también estuve en estudios católicos bastante profundos. Soy laico, ministro de la Iglesia o ministro comprometido, y soy ministro de la Santa Eucaristía, o sea, del Santísimo. Esto le da una expresión, pues, de que, como se dice, una creencia y una fe bastante acentuada y de origen, aparte de familia, como le dije anteriormente, concebida. Y, ¿qué le puedo decir? Ya pues tengo el asunto de salud, no abusar, tanto del vicio, como no puede ser porque es pecado y porque es delito a la vez, contra todo lo que aunque hay una cosa que siempre se dice claramente: al cuerpo hay que darle lo que pida, como el vestir, comida, el calzado, etcétera, etcétera. Pero no debería uno de abusar. Y de hecho, el cuerpo es tan correcto y tan justo y tan perfecto que cuando abusamos, de ahí precisamente nacen muchas enfermedades de nosotros, de esos errores, que el cuerpo no habla, no se especifica de ninguna manera, pero sí siente que nos cosa viva, y es cuando vienen las enfermedades y nos pasa como el pez, que muere por la boca. Hay muchos aspectos de la palabra religión. Hay quienes dicen que la religión es religar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, en lo poco que yo he podido estudiar, buscar, indagar, religión son todos aquellos aspectos o parámetros que el hombre se inventa, que el hombre construye para tratar con ellos de acercarse a Dios.
Es lo que hizo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento un hombre llamado Nimrod. No sé si has oído la historia de la Torre de Babel. Dice que construyeron una torre para tratar de acercarse a Dios. Y es interesante ver que cuando el profeta Isaías y Ezequiel hablan de Satanás, conocido como Lucifer, el diablo, la serpiente antigua, dice que él quería acercarse al trono de Dios, estar cerca de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Y con qué Satanás, cuál es el arma que él utiliza para sacar al hombre de los propósitos eternos de Dios en el huerto del Edén? Que tenía que ser semejante a Dios, que iba a ser igual a Dios. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el evangelio no es una religión. ¿Por qué? Porque el evangelio no construye nada para acercarse a Dios. El evangelio simplemente acepta aquellos aspectos que hablamos de lo que era el evangelio, de muerte, sepultura, resurrección y aparición. Aceptar esos parámetros es lo que nos permite acercarnos a Dios. Y la Biblia dice en Hebreo que nos podemos acercar confiadamente a través del sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario, el cual fue el que satisfizo la demanda de Dios, porque la sangre que fue derramada para Dios, y es Él quien le da valor. Entonces, a través de esa sangre, no solo se hace un nuevo pacto con el hombre y la mujer que creen hoy día, sino que también tenemos libre acceso y libre entrada al eterno y supremo trono de Dios, para, dice la Biblia, para alcanzar gracia y oportuno socorro, es decir, socorro inmediato. ¿Ve? Eso es una relación, es donde tú te relacionas con Dios, es donde tú le hablas a Dios, donde tú no necesitas hablarle a nadie detrás de una cajita o detrás de una cortina y contarle las cosas que hiciste, porque a grandes rasgos Él está haciendo las mismas cosas a veces que tú y peores. Entonces, ¿qué hombre puede ser un sacerdote? ¿Qué hombre puede ser un mediador? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12, la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. Dice, en ningún otro hay salvación. ¿Ve? En ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice Jesucristo. Y paralelamente en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo. No es ningún hombre vestido de una manera significativa, usando sombreros significativos. No es ningún hombre matando un animalito. No, el único mediador, el único que puede mediar, el único que puede hacer que me acerque a la gracia y al trono excelso de Dios es Jesucristo. Nadie más. La Biblia lo establece. Por lo tanto, todas aquellas demás cosas que el hombre quiera hacer para tratar de acercarse a Dios, eso es una religión. La Biblia dice en Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice el 32, y la verdad os hará libres. Hay una gran cantidad de personas que creen que en el evangelio hay un sinnúmero de restricciones. No hagas esto, no hagas aquello, no bailes pegado, no le des besito a tu novia. ¿Entiendes? No, en el evangelio no hay ningún tipo de restricción, porque no puede tener restricción una persona que es libre. ¿Qué es lo que la persona ve como restricción en lo que practicamos esta fe? Bueno, en que no hacemos ciertas cosas que ellos hacen porque nuestra satisfacción no está allí. Nuestra satisfacción verdadera está en Jesús, en Dios, no en las cosas que hacemos. El término de salud es estado de un ser orgánico exento de enfermedades. Exento de enfermedades, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías, capítulo 53, dice: ciertamente llevó él, refiriéndose a Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que es interesante que los científicos dicen
que todas las enfermedades derivan de 40 enfermedades básicas, que de allí derivan todas las demás. Y es curioso que a Jesús, uno de los castigos que le dieron a Jesús, fue que lo flagelaron con 40 latigazos. Un látigo muy fuerte que cada vez que iba y tocaba su cuerpo y venía, se traía parte de su piel, rasgando su piel, dejando expuestas sus vísceras. Entonces hay teólogos que afirman que cada latigazo de eso apunta a cada uno de los principios de enfermedades que atacan y afectan al ser humano. Dicen los que han estudiado más profundamente esto, ¿no? Que cada uno de esos latigazos afecta a una enfermedad de esa. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad, el producto de la enfermedad, creemos nosotros que el producto de la enfermedad se produce a causa del pecado. ¿Que no se puede enfermar una persona que cree en Dios? Claro que sí. Eliseo murió de una enfermedad. El apóstol Pablo tenía una carencia en la vista, tenía una afección en la vista. Y eran significativamente hombres usados por Dios. Pero el principio de la enfermedad es el pecado. Y Jesús llevó nuestras enfermedades. Eso lo dice la Biblia, no como una promesa. Eso no es una promesa, eso es un hecho. No dice que vamos a hacer, dice que fuimos nosotros curados. Es un hecho real. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, le dice que si ellos se someten a Dios y aman a Dios y le obedecen, dice: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, las enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces la enfermedad para nosotros es específicamente eso, producto del pecado. Ya que una gran cantidad de enfermedades es producida por eso. ¿Por qué se enferma un niño si no ha pecado? Porque, como la medicina lo establece, bajo los aspectos genéticos hereda de sus padres ciertas afecciones. O porque las mujeres cuando están embarazadas no se cuidan como deben y cometen una serie de locuras o toman algún medicamento que no tienen que tomar, el cual no ha sido probado y no cuidaron del feto, entonces le produce pues alguna carencia, algún aspecto, alguna enfermedad, o alguno de sus parientes padeció de alguna enfermedad y entonces pues la hereda, un punto genético, porque también hay un rasgo genético espiritual que es la iniquidad, que es la inclinación a ciertos pecados o a ciertos aspectos de vicio, que el niño no tiene ninguna culpa. Buenos días, mi nombre es Johnny Paredes, Chuy Funke en el Santo, tengo 10 años de coronado de lengua. Y bueno, el siguiente vídeo es un poco para explicarles acerca de nuestra religión. ¿Vale? Nuestros principios se basan en el hecho de ser personas leales, morales, y de encajar en nuestra sociedad sin afectar a nadie, más bien al contrario, de buscar ayudarnos unos con los otros. Nuestra creencia se basa en el hecho de adorar dioses antiguos, entre ellos nuestras más altas deidades conocidas como Lofin, Olorum y Olodumare, que representan a Dios, al Sol y al Creador Supremo. Esto entre otras cosas. Tenemos aquí de muchas deidades existentes, como lo que son el Eguac, el ángel de la guarda, Dios de los caminos, el dueño de todas las puertas, tanto del bien como del mal, las abre las buenas, cerrar las malas es la idea, entre otras cosas, ¿vale? Muchas personas preguntan en qué se basan nuestras creencias o a qué adoramos. Y la respuesta es, fíjate, nosotros adoramos imágenes. Muchas están representadas en un receptáculo llamado Okuta, cuáles son, llamamos las piedras. Y hay un precepto escrito en Biblia donde, un versículo que no recuerdo ahorita el número, pero decía textualmente: cuando los pueblos callen, las piedras hablarán. Y es básicamente lo que nosotros nos afianzamos en nuestra cultura, en nuestra religión, el cual es Ocha afrocubana, la cual nosotros practicamos. Esto entre otras cosas, ¿vale?
Entre nuestras restricciones hay que comentar y aclarar un poco el hecho de que, así como lo dice la Biblia, así como también lo dicen nuestros escritos, nosotros nos fundamentamos, nos basamos en algo llamado libre albedrío, donde bueno, cada quien sabe lo que es bueno, cada quien sabe lo que es malo, pero tratamos de hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera, para no hacer daño a nuestro prójimo. Al contrario, tratar de acomodarnos, de ayudarnos, de tendernos la mano uno con los otros y así poder expandirnos como tal. Prohibiciones, fíjese, muchos comentarán, muchos dirán que hay personas que hacen daño y personas que tratan de malograr a sus cercanos, pero nosotros mantenemos una lógica que dice que lo que la ley del karma, donde lo que aquí se hace, aquí se paga. Por ende, tratamos de hacer un bien para recibir siempre bendiciones de nuestros orichas, de nuestros santos, de nuestros seres y guías protectores. Como bien venía comentando, nuestros principios se basan en la hermandad, en la unificación, el hecho de ayudarnos unos a los otros y a través de nuestras obras, de nuestro conocimiento, poder guiar a personas a tener un estado de mayor salud. Cuando hablamos de la salud, hablamos en el aspecto de que salud es todo estado en donde el organismo lleva un orden junto con el ambiente y con el ecosistema donde habitamos, donde como tal estamos bien, tanto mental, astral, física y espiritualmente. Es lo que se trata es lo que tratamos nosotros dentro de la religión, de tratar de fomentar ese estado de salud total, completo. Los preceptos son 5 básicos como persona laica, pues yo no soy monje, los monjes tienen muchísimos más, pero como básicos son 5 que son no robes, no mates, no tengas relaciones sexuales inadecuadas, no tomar intoxicantes, pero precisamente porque el budismo, más que una religión, es una técnica es una manera de vivir para salir de la desdicha. Entonces, si tú estás causando dolor, estás causando sufrimiento, el sufrimiento se devuelve en ti, porque todo es un reflejo. O sea, si yo te hago daño, me estoy haciendo daño a mí. Si robé a alguien, me van a perseguir. Igualmente, si lo maté, voy a tener remordimientos de conciencia. Si el ser con menos conciencia, la persona con menos conciencia, va a pensar en la noche, pero ¿por qué lo hice? Entonces no vas a estar libre, no vas a ser feliz, no vas a estar libre de la desdicha nunca. El budismo, como base de purificación de la vida, de manera de vivir, es libre, pues, y tú puedes elegir lo que quieras hacer. ¿Ok? Tienes unos preceptos, pues. O sea, no dañarás a otro ser vivo, por ejemplo. Pero si tú quieres comer carne, es tu carne. La salud es estar bien, en el cuerpo y en la mente. Eso es estar sano. O sea, si tú estás con buenos pensamientos, difícilmente te vas a enfermar. Si te alimentas bien, ¿cómo podrías tener alguna enfermedad degenerativa a través de los alimentos, contaminaciones, ese tipo de cosas? Eso es estar sano. Estar sano es estar bien. Eso. ¿Cómo afectaría si estuvieran en una institución médica? Nada. La vida es así, la vida te adaptas, aceptas y continúas. Si no puedo meditar una hora, medito a la otra hora. Si no puedo meditar ese día, medito el día siguiente. Ya al haber visto los videos anteriores de las entrevistas,
se puede tomar como conclusión que en verdad las religiones en nuestro país predominantes tienen muchas particularidades, características específicas que si no agarran y se individualizan, no se aprenden por parte de nosotros, personal profesional de salud, es un poco imposible lograr responsablemente respetar los derechos de cada uno de los pacientes. Recordando que, aunque muy bien somos los profesionales y los que somos las personas cultas, letradas y que tenemos los conocimientos para salvar vidas, eso no significa que tengamos poder y autoridad sobre la vida y sobre el alma de otra persona. Recordando muy bien que para cada persona, dependiendo de su grupo religioso o de su principio religioso, el alma y el cuerpo son elementos sagrados que hasta en algunos casos tienen ciertas prohibiciones o restricciones dentro de sus principios. Son elementos que son muy bien a nivel de la Constitución, a nivel legal, son muy bien respetados y que para evitar sanciones legales deben ser observadas, deben ser analizadas, y como parte de ese proceso de aprendizaje es interesante, y hasta por cultura general, el considerar y tomar en cuenta cada una de esas características religiosas, de tal manera que el día que nos llegue una persona del hinduismo, una persona del islamismo, una persona del cristianismo, podamos cada una planificar en base a su necesidad individual, recordando muy bien que la necesidad individual de nuestros pacientes no significa o incluye nada más el suceso mórbido a nivel del cuerpo. Recordemos también que las personas están compuestas por sus familiares, están compuestos por sus amigos, están compuestos por su alma, están compuestos por su parte psicológica, su psiquis, y estos son elementos que no se pueden separar. Todas ellas van incluidas dentro de esa planificación a nivel de cuidados y forma parte del desarrollo y desenvolvimiento correcto de una recuperación y rehabilitación del paciente hacia una salud equilibrada. En verdad, muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta pueden dejarla dentro del portal.